tuviera ese nombre de Odette. A muchos les gusta mi nombre de Odette. Me llaman Blanquita desde que yo era pequeña, pero todavía muchos de mis relacionados me siguen llamando Blanquita y Doña Blanquita. En mi familia me llaman Tita. Para esta conversación he tratado de compartir algunos apuntes que pienso pueden ser de interés del grado escolar que ustedes están cursando. Cuando tenemos el crecimiento físico, también tenemos el desarrollo de la mente y el raciocinio. Nos formamos como personas individuales en la etapa de nuestra vida. En la edad que ustedes están, niños y niñas del Colegio San Patrick, están formando con sus propias personalidades y la formación que reciben de sus padres y maestros. Y naturalmente el medio ambiente influye en todo lo que ustedes hagan en la vida. En mi persona recibí la gracia de una madre educadora y maestras de mucho alcance. En cada etapa de mi vida he sido muy estudiosa y muy compenetrada con el entorno de mi diario vivir. A medida que pasa el tiempo, el mundo se ha ido desarrollando desde que comenzó el planeta Tierra. Y esas tecnologías y esos descubrimientos han influido, marcando las etapas de todas nuestras vidas. Es muy importante que ustedes estudien la historia y a la vez que vivan con las noticias del día. Conozco casi todas las regiones de nuestro país. Primero, con mis padres, que con frecuencia hacíamos excursiones y vacaciones a distintos pueblos y campos. Sigue. En la UAS seguí conociendo el país porque teníamos programas con los estudiantes para hacer proyección social y académica. He viajado a muchos países de Europa y conozco casi toda Latinoamérica en viajes de estudios y de turismo. Vamos a seguir con unas referencias que quizá ustedes conocen, pero que quiero compartir con ustedes. En 1920, cuando yo nací en San Pedro de Macorís, había soldados de la ocupación militar que había hecho los Estados Unidos en el 1916. ¿Por qué invadieron los Estados Unidos? Porque les gustaba meterse en los otros países y alegaron que no le pagaban los créditos que le habían hecho en nuestro país. Había mucha lucha política y los americanos en el 1916 decidieron venir a ocupar nuestro país. En esa época fue que yo nací en el 1920. Estuvieron aquí hasta el 1924, 8 años de ocupación americana. Yo tenía 4 años en el 1924 cuando los americanos desocuparon nuestro país. Y mi familia ya se había trasladado al Ceibo. Me habían enseñado ya a los 4 años, yo sabía leer y escribir, porque mi mamá y en las escuelitas de patio me enseñaron. Había en esa época unas escuelitas en las casas de familia que los niños pequeños llevábamos una sillita, le ponían el nombre y esa sillita era la que nos
nos sentábamos para oír a las profesoras que nos estaban alfabetizando y nos contaban cuentos. Los americanos dejaron el país en el 1924. Dejaron un presidente que se llamaba Horacio Vázquez. Y como comandante, recuerden esto, de la Guardia Nacional, a un oficial de apellido Trujillo. Rafael Leonidas Trujillo lo habían entrenado los americanos durante muchos años y él seguía la vida militar de los americanos. En 1930, Trujillo le dio un golpe de Estado. ¿Saben lo que es un golpe de Estado? Cuando se quita un presidente a la fuerza. Y entonces, como los americanos habían dejado a Horacio Vázquez, lo quitaron y Trujillo puso por unos días a un político que se llamaba Rafael Estrella Ureña. Pero duró poco tiempo porque Trujillo quitó a Estrella Ureña y se puso él de presidente. Yo tenía 10 años y en la escuela mi madre me enseñaba mucha historia. Como estamos en el mes de la patria, yo he pensado que debemos compartir un poco de referencias de Juan Pablo Duarte. En la época, ustedes saben porque lo han estudiado, que en la época del 1800, nuestra isla estaba dividida en dos partes. La parte del este era de España, la parte del oeste era de Haití. No era de Francia. O sea, la parte del este era de España, la parte del oeste era de Francia. El padre de la patria, Juan Pablo Duarte, nació en la parte española, que no tenía todavía el nombre de República Dominicana. El papá era español y la madre era una nativa del Ceibo. Tenía 14 años cuando se casó con el padre de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte era el cuarto de 11 hijos que tuvo el papá y la mamá de Juan Pablo Duarte. Antes, en el 1804, yo creo que ustedes en su clase de historia lo saben, que la isla, por la parte francesa, se hizo independiente y se pusieron el nombre de Haití. Desde ahí, en el 1804, Haití fue uno de los primeros países de América que se hizo independiente. En 1822, ya Juan Carlos estaba creciendo, Juan Pablo, los haitianos decidieron invadir la parte del este que era española. Duarte tenía solo 9 años y ya se destacaba por su inteligencia y su padre, que era un comerciante de muchos recursos, apreciaba mucho la inteligencia del niño Juan Pablo Duarte y buscó personas que en esa época habían venido de Europa y sabían idiomas. Le enseñó al niño Juan Pablo Duarte idiomas: inglés, francés, latín, alemán. No sé si en las clases de historia ustedes sabían que lo que se llama políglota, Juan Pablo lo hicieron políglota en la época de su adolescencia. ¿Qué significaba políglota? Duarte le gustaba la lectura y era muy estudioso. Así aprendió
de los países desarrollados de Europa. Su padre, a los 15 años, lo envió en un barco a estudiar a Inglaterra, pasando por Nueva York. Pasando el tiempo, Juan Pablo Duarte pasó por Francia y llegó a Barcelona, en España. Allá hizo estudios en esos países que eran muy desarrollados, conoció la ideología de lo que era la libertad y pensaba solamente en regresar a su país para desocupar a los haitianos. En 1833 tenía 20 años. Regresó con la idea todo el tiempo de hacer libre el país. Casi todos los países de América Latina eran colonias de España, pero nosotros estábamos ocupados por Haití. Pasaron 5 años Juan Pablo haciendo esfuerzos y contactos para ver cómo era que iban a tratar de liberar esa parte para proclamar una república libre e independiente. En 1835, Juan Pablo con sus amigos formaron la Trinitaria. No les voy a hablar de la Trinitaria porque seguramente ustedes en su historia conocen toda la historia. Después que formaron la Trinitaria, los haitianos seguían ocupándola, pero llegó el momento en que hubo que hacer batallas para liberarnos. Pasando el tiempo, yo creo que esa parte de historia ustedes la conocen. Me van a permitir pasar al 1930, cuando yo tenía 10 años. Se iniciaba la dictadura de Trujillo, que había hecho el golpe de Estado a Horacio Vázquez. Entonces, la dictadura de Trujillo, yo creo que ustedes deben haber oído hablar de ello. Fue un dictador de los más sangrientos. Pasó 30 años gobernando el país, asesinando a todo el que se le ocurría estar en contra de él. Realmente, yo creo que hablar de Trujillo se necesitaría otro conversatorio. Se adueñó de todas las propiedades, ponía su nombre a las calles, a las avenidas, a los monumentos, con él y el nombre de sus familiares. Es importante que ustedes sepan que en su delirio de grandeza, en 1936, Trujillo le cambió el nombre de Santo Domingo a Ciudad Trujillo. No sé si ustedes han oído esa parte. Fuimos llamados Ciudad Trujillo hasta el 1961, que ajusticiaron a Trujillo. Durante la dictadura de Trujillo, mi hermano y yo teníamos relación con los opositores clandestinos y muchos de sus amigos cayeron presos. Seguían los asesinatos. No le quiero decir a ustedes de las hermanas Mirabal y de todos los políticos que Trujillo asesinó. Yo terminé la secundaria en Santo Domingo y mi familia se trasladó a Santo Domingo en el 1937. Habiendo ya terminado para ser bachiller, me nombraron como maestra de primaria en una escuela privada.
de Santo Domingo. Yo entré y al mismo tiempo que era maestra, entré a la Universidad de Santo Domingo. Era la única universidad que había en el país y estaba en un edificio en la zona colonial, en una callecita que hay entre la catedral y la fortaleza. Años después fue que se hizo la ciudad universitaria. En esa época, muy pocos tenían opción para estudiar en la universidad. En mi grupo solamente éramos 18 estudiantes. Después de mi grado profesional, yo fui maestra de primaria durante 4 años. Después que me gradué profesional, me incliné por el laboratorio clínico y hice pasantías en el único laboratorio que había, que era el Laboratorio Nacional. No había laboratorios privados. Ahí hice pasantía y conseguí que me nombraran técnica en el Laboratorio Nacional. Seguí en el Laboratorio Nacional y fui fundadora del primer banco de sangre que había aquí. Después entré en la UAS como profesora. Llegué a ser directora en la Escuela de Bioanálisis, vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas y directora de la oficina por 10 años de la escuela, de la Facultad de Ciencias Médicas. Con mucha humildad les digo que soy profesora meritísima de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo es mi hogar, es mi casa. Vivo pendiente de ella y siempre estoy ocupándome de todo lo que pasa en mi universidad. En esa época, Trujillo hacía muchas prisiones y asesinatos. Y a pesar de esos años, ustedes como niños tienen que tener y haber oído a sus maestros y eso de la sangrienta dictadura de Trujillo. Quizás ustedes no tienen mucha idea en muchas cosas que han pasado en nuestro país. Va a ser interesante para ustedes saber que la televisión llegó, les digo el año que ustedes olvidarán, fue en el 1952, pero sí recuerden que hace 70 años que nosotros tenemos televisión. Los celulares sin internet hace nada más que 35 años que llegaron a nuestro país. Y el internet solamente 25 años que llegó el internet. Ahora ustedes tienen celulares con internet, tabletas, automóviles, deportes, cines. Cuando yo estaba en la universidad, no había transporte público. Solamente había algunas guaguas que tenían 2 pisos, pero no había carros de concho. Era a pie, caminando, que íbamos de nuestras casas a la universidad o a los colegios o donde teníamos que ir. Como les repito, no había colegios privados. Los colegios privados comenzaron más tarde y los bilingües muchísimo tiempo después. Me han dicho que ustedes están muy interesados en algunas cosas de nuestro país. Se van a reír cuando yo les diga de los helados. Los helados en mi adolescencia y en mi niñez los hacían en la casa
de nuestra familia. Eran unas cajas que las llenaban de hielo y le ponían sal para aguantar más el frío. Le ponían un envase metálico en el medio que tenía una tapa con una manigueta, y ahí en ese envase metálico ponían leche con azúcar o jugos de fruta. Había que pasarse mucho rato dándole vuelta a la manigueta, para cuajarlo y hacer el helado. Nosotros, los niños, estábamos alrededor de la neverita esperando que nos dieran el helado, que quedaban muy buenos, ¿eh? Le voy a decir que en esa época no había helados comerciales, y para que se rían, los primeros no fueron los helados Bogue, fueron los imperiales hace 75 años, los Capri 70 y los Bon 50. Los Bon los empezaron un señor que era abogado y estaba casado con una profesora de San Francisco de Macorís, y tenían muchas ideas y comenzaron a hacer los helados comerciales Bon. De la pizza, que también a ustedes les gusta oír, las primeras pizzas las hicieron en el restaurante El Vesubio. ¿Cuándo? Hace 65 años que comenzó el Vesubio. Teníamos juegos infantiles que, como yo les digo, ustedes tienen tabletas, van al cine, van a deportes, pero nosotros nos juntábamos en las puertas de nuestras casas, los amigos y los familiares y los hermanos, y jugábamos al trúcamelo, que ustedes lo conocen ya todavía, al topao, que era corriendo al que le pusieran la mano, escondite. En los cumpleaños hacían el juego de la silla vacía, dejaban una silla, hacían un pito y salían corriendo al que agarrara la silla, y el que se quedaba lo ponían en sanción. Teníamos muñecas de trapo, trompo, jugábamos bolitas. Cuando éramos pequeños, en la adolescencia, había unos libritos pequeñitos así que ya sabíamos leer, que eran de colección, y los vendían a 1 centavo. Después vinieron los rompecabezas. No sé si realmente estamos terminando. Ya yo voy a terminar. Sí, termina. No sé si yo he podido llevar algo que para ustedes ya lo han oído o es de su interés. ¿Quién sabe alguna vez si quieren preguntar algo más por medio de Rosemilia o de la directora Valerie? Ustedes pueden seguir teniendo contacto conmigo. Yo siempre voy a estar pendiente para ofrecerle a ustedes lo que yo pueda darle. En este compartir que le he llevado estos apuntes, quizás muchos le eran conocidos, pero es una ocasión que me ha permitido hacer una conversación con ustedes. Un día de esto le voy a pedir a Rosemilia que me lleve al Colegio San Patri para conocerlos personalmente. Me gustaría mucho tener un encuentro personal con ustedes. Para todos los que me están presentes oyendo, los que están en contacto con el Zoom, muchas gracias a la directora Valerie, a Rosemilia, a todos ustedes que han tenido la paciencia de compartir, de
participar y oírme en esta conversación. Muchas gracias. Los quiero mucho. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Eh? Me encantó. Bueno, pues... Gracias, Emilia. Y Sí, también diga. dile que tenemos presente nuestra directora general. Me a la preocupan los señora niños, sí, Marilu. me ha gustado. Sí. También tienen a nuestra directora del colegio, doña Marilú, está ahí presente. Y Feliz de estar aquí acompañándolos y de disfrutar de todas estas vivencias de doña Blanca, agradecerle el tiempo que nos ha dedicado a nuestros estudiantes y ciertamente nos gustaría tenerla presencial en el colegio tan pronto podamos y sea seguro para usted que más de nuestros estudiantes puedan tener. ¿Me está escuchando? sí, ella estaba preguntando quién era. Sí, claro. Soy Marilú. Muchas gracias por haberme permitido esta conversación. Para nosotros es un honor. Para nosotros es un honor. Me ha hecho volver a tiempos pasados y poner en esta conversación algo que yo creía que le podía llegar a los niños. Claro No que me sí. reconocía, no sé si era porque... Me encantó tenerla aquí compartiendo todas esas vivencias y de seguro la tendremos más adelante con otro grupo de estudiantes que puede enriquecer la historia nacional contada desde su propia vivencia. Así que gracias y nada, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos.